Bien, la pequeña epístola que quiero compartirles se llama Judas y es el penúltimo libro inmediatamente antes de Apocalipsis. Un libro cortito que tan solo tiene 25 versículos. Judas. Y voy a estar leyendo solamente hasta el versículo 4 hoy como introducción. Judas 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esta carta, porque como decía el maestro de la escuela dominical hace poco rato, dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Desde antes. Siempre el diablo ha usado a personas para destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Yo cuando repasaba y leía muchas veces este libro, me recordaba tanta gente que pasaba por nuestra iglesia y que la destruyeron, sembrando la semilla de maldad. Por eso nosotros debemos de conocer la Escritura, porque aquí este apóstol nos dice que desde antes, gente que está predestinada a destruir la obra de Dios. Entonces hoy voy a hacer solo una introducción a este hermoso libro. No voy a entrar en Apocalipsis, porque ya tenemos excelentes maestros que están haciéndolo. Interesante. El autor. ¿Quién es el autor de esta epístola de Judas? Interesante. Judas. Judas. En la introducción a la carta, Judas se describe inmediatamente, ¿verdad?, como el autor de la carta. Y dice en su primer versículo cosas tan interesantes que será el tema del domingo que viene, así que estamos con vida y salud. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Para quién habrá sido escrita esta carta? La verdad que no lo sabemos a ciencia cierta a quién él la dirigió. Digo, a una iglesia específica, una iglesia que existió, ¿ya? Pero al leer el primer versículo nos damos cuenta que esta hermosa carta ha sido escrita para ti y para mí, porque dice cosas increíbles. Nuevamente, estoy haciendo un repaso para el domingo que viene. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es un santo a los ojos de Dios, santificado. La palabra santificado significa apartado, apartado para Dios Padre, santificado en Dios Padre. Es una cosa. Nos da certeza de que somos salvos. Y luego vemos otra cosa
extraordinaria. Este es un libro cortito, pero que dice muchísimo. Y dice, y, ¿qué dice? Guardados en Jesucristo. Lastimosamente, hoy en día desde los púlpitos no se enseña a los creyentes que nosotros hemos sido guardados en Cristo y nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios ni de la mano de Cristo. Una seguridad eterna, extraordinaria, da este apóstol en esta breve carta que tan solo tiene 25 versículos. Y sin hablar que él se describe muy semejante a como Pablo se describe, diciendo, siervo de Jesucristo. Qué interesante. No toda la gente es siervo de Jesucristo. Y agrega, hermano de Jacobo o Santiago. El libro de Santiago lo escribió Jacobo y se llamaba también Santiago. Y ese Jacobo y Santiago que escribió el libro de Santiago era hermano de Judas. Y estos dos, Judas y Santiago, eran hermanastros del Señor Jesucristo. Voy a estar hablando un poco más la semana entrante porque hay muchos hoy que niegan que Cristo tuvo hermanos. Y sí los tuvo, porque hasta el Antiguo Testamento confirma aquello. Este Judas, el autor de esta carta, quiero compartirle, hay varios versículos, pero quiero compartirle en el libro de Mateo, por favor, que es mencionado. No cierren Judas porque es nuestro libro que vamos a estar estudiando, pero vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Aquí es interesante que hablando este libro de Mateo, el capítulo 13, en el versículo 55, observen lo que nos dice. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Está hablando de Jesús. ¿No se llama a su madre María? Y sus hermanos, observen, Jacobo o Santiago, que es el mismo, José, Simón y ¿quién? Y Judas. Así que estos dos escritores de libros, tanto Santiago como Judas, eran hermanos de Jesús. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Aquí en el capítulo 6 de Marcos vemos lo siguiente en el versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí en Marcos se menciona toda la familia, solo que las hermanas no se nombran, pero sí se nombra que tenía hermanas. Debemos también de entender que a esta altura en que se están hablando estos dos versículos de Mateo y de Marcos, o en otras palabras, mejor dicho, en todo el ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo duró más o menos como 3,5 años, 3,5 más o menos. En todo el ministerio de Jesucristo, ninguno de sus hermanos creyó en Cristo. Como nosotros, como los apóstoles. ¿Verdad? Pero al ver la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo marcó, hermanos, muchas vidas. Fue algo impresionante, que muchos ya creyeron, y entre ellos sabemos nosotros por lógica que tanto Santiago
como Judas, quien nos está compartiendo este libro que vamos a estudiar en este tiempo, creyeron en Cristo. Y fueron creyentes realmente convertidos. Recuerden que antes de entrar en primera, segunda y tercera de Juan, yo compartí Santiago. ¿Se acuerdan? Estudiamos el libro de Santiago enterito. Y Santiago remarcó muchas cosas que Cristo había dicho. Que Jesús las dijo, él las fue repitiendo. Juan 7, San Juan 7. Les invito a ir a mirar aquí algo interesante. En San Juan capítulo 7. Y en el versículo 5. San Juan capítulo 7, versículo 5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así que mientras Cristo tuvo su ministerio y predicó, Cristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad. Y murió a los 33 y medio, aproximadamente, 3 años y medio. Pero en ese tiempo ninguno de sus hermanos creyeron en él, sino que se convirtieron en la resurrección. Cristo resucitó entre los muertos y dijeron, no, es como María, la madre. Dice que cuando van a Caná de Galilea en el capítulo 2 de Juan, y están en una tremenda fiesta, en un casamiento. Es más, era un casamiento y se acabó el vino. Y vienen los hombres y le dicen a la María, María hermana de Jesús, uy, se acabó el vino. Y ella le dicen, hablen con Jesús. Hablen con Jesús. Porque algo había en ellos que él tenía algo. A pesar que el ángel le ha dicho cuando ella quedó esperando familia, el ángel le dijo, cuando José le iba a dejar sola, ¿sí veis? Y los hombres van a Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué tiene conmigo, mujer? Todavía no me ha llegado la hora de morir. ¿Pero qué hizo Jesús? Les dijo a los hombres que trajeran agua y llenaran unas tinajas con agua. Las tinajas estaban allí por la fecha de la purificación. Los judíos siempre se purificaban antes. Hizo llenarlas y convirtió el agua en vino. Y nadie lo sabía, solamente los hombres que trajeron el agua y Jesús. Y luego los hombres toman el agua esa, echan vino y se la llevan al maestresala, vale decir, al encargado de la fiesta, quien te había contratado a todos los banqueteros y todo ese tipo de cosas, y le dan de beber. Y el hombre lo prueba y dijo, oye, ¿cómo es posible que... ¿De dónde sacaron este vino tan rico? Este vino se les da a la gente primero. El vino bueno. Ya cuando, estoy hablando en chileno ahora, pero cuando están ya medio emparafinados, medio entonados, se les da el vino malo. Y ustedes hicieron todo al revés. Pero Jesús hizo ese milagro, no para hacerse famoso en aquella boda, sino que hizo ese milagro. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 2, al llegar al 10 y el 11, se dan cuenta que hizo ese milagro para que los discípulos de él, los 12, creyeran en él. Ese objetivo tenía. Además, demostrar de que él era Dios. Porque Dios en el pasado, como ya este mismo Judas nos va a decir y trae a la mente 3 porfías de los hebreos, ¿verdad? Y que Dios tiene que disciplinar, como estaba hablando el maestro hace un rato, y hace sacar al pueblo de Egipto, a los hebreos los saca de Egipto, y el primer milagro fue convertir el agua en sangre.
Lo hizo Dios en el desierto. Todos quedaron atónitos. El primer milagro fue convertir el agua en sangre. El primer milagro de Cristo fue convertir en las bodas de Caná de Galilea, en esta fiesta de casamiento, convertir el agua en vino. Y si tú estudias la Biblia, siempre la Biblia y en Apocalipsis muchas veces lo menciona, que Dios relaciona el vino con la sangre. El vino es un cuadro de la sangre. La sangre Dios la prohíbe beber en toda la Biblia y en todas sus formas. Por eso nosotros no debemos de comer prieta, porque es tan sólida. No está líquida, está sólida. Dios prohíbe beber al hombre sangre, porque dijo Dios desde el principio, la sangre se dio para remisión, para perdón del pecado. Y es la única cosa que se prohíbe al hombre en el Nuevo Testamento es el vino. El vino. Interesante, no hay otro. Hay una comparación, un cuadro. Dice que pisaron el lagar. Pisaron el lagar. El lagar era una gran tinaja, un pozo, donde echaban la uva, la pisaban para hacerla vino. Pero del lagar salió sangre, dice el Apocalipsis. Siempre se compara. Muy interesante. Otro versículo. Recuerden, los hermanos de Jesús no creyeron en Cristo en su ministerio, pero fueron salvados desde la resurrección en adelante. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9. Y versículo 5. Aquí dice el versículo 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí preguntan los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿verdad? Con su equipo que llega a Corintio, ¿acaso no tenemos derecho de casarnos, ser casados y andar con la esposa? Como dice aquí, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y agrega, ¿y Cefas? Bueno, todo el mundo sabía que Cefas era casado. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro, Simón y Cefas. Esos tres nombres tenía. Y de acuerdo a lo que Pedro hacía, era el nombre con que le llamaban. Porque cada nombre tiene un significado. Y generalmente el significado se relacionaba con la actitud, la conducta del individuo. Es algo impresionante eso, en la Biblia, muy marcado, muy, muy interesante. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no solamente los hermanos de Jesús, los hermanastros de Jesús eran casados, sino que también eran convertidos. A esta altura ya son salvados. Ya están siguiendo al Señor Jesucristo, porque se mencionan los apóstoles. Noten que los apóstoles son los 12 que anduvieron con el Señor Jesucristo. Dice, los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas y Pedrito, que era el más famoso de los 12. ¿Verdad? Y sabemos que era casado. ¿Por qué sabemos que era casado? Por ese versículo, porque sanó a su suegra, ¿verdad? Cuando estaba con una fiebre muy grande. Jesús llega a la casa de ellos, le quita la fiebre, ¡pum! La fiebre se le fue así, automáticamente, y se bajó de la cama y empezó a preparar comida y atendió a las visitas. Interesante, este libro va a ser formidable. O sea, ya está escrito. Pero lo que vamos a estudiar, hermano, va a ser muy maravilloso. Como dije yo al principio, no sabemos abiertamente a
¿Qué iglesia fue enviada? Como las cartas de Pablo a los Corintos, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, a Colosas, ¿verdad? No sabemos, no se sabe, pero lo que les dice es algo impresionante. Sí le da verdades y nos damos cuenta que el espíritu del diablo siempre ha estado muy activo en la tierra, atacando a los servidores y seguidores del Señor Jesucristo. Eso lo vemos abiertamente. Sí nos damos cuenta que esta iglesia, como muchas otras, fue atacada por unos falsos maestros que son conocidos como los antinomianistas. Y esta carta fue escrita más o menos para allá por entre el año 50 al 70 después de Cristo. Ese tiempo aproximado. Este movimiento antinomianista enseñaba que sobre la libertad absoluta sobre toda la ley. Vale decir, si tú creías lo que ellos enseñan, ya no tienes ni el peso de la ley no recae sobre ti, ya tú eres libre. La ley no te va a tomar, no te va a condenar. Y este error fue predicado por muchos años y aún sigue siendo en algunos lugares siendo predicado hasta el día de hoy, que esta enseñanza se contradice totalmente con la gracia de Dios. Y Judas escribe abiertamente a los creyentes, a quien les envía esta carta, que tuvieran cuidado con eso. Siempre hay gente que llega a las iglesias a tratar de cambiar. Hace muchos años atrás llegó un hombre a nuestro país, un chileno, que había vivido muchos años en Francia. Había ido en el tiempo, casi al principio del gobierno militar, por política. Y después de allá se vino, según él, a Buenos Aires, Argentina. Y de Argentina pasó para acá. Pero lo curioso es que cuando yo enseñaba, él no tenía Biblia. En ese tiempo no existía el celular, así que no estaba la Biblia en el celular. Y él se sentaba así, manos cruzadas. Y alguien le dijo, bueno, ¿por qué te compras una Biblia? No tengo Biblia. ¿Y por qué no te compras una? Se compró una Biblia. Y como aquí en nuestra iglesia siempre vamos para allá de la Biblia, para acá, ¿verdad? Estamos buscando en el Nuevo Testamento, pues el Antiguo. Él no se sabía ubicar en la Biblia. Qué raro. Y nosotros observamos que él miraba cuando llegó con su Biblia, porque cuando se compró, me dijo, mire, me compré una Biblia y me la mostró. Y él miraba a su compañero, si era para este lado la Biblia o para acá el libro que teníamos que leer cuando yo lo citaba. Y me dijo, yo fui enviado de la iglesia en Argentina para ser un misionero aquí en Chile. Yo dije, ¿misionero? ¿Y qué va a enseñar si no saben dónde están los libros de la Biblia? Al poco tiempo salió. Y la razón por la cual salió fue que en ese tiempo nosotros hicimos la tercera renovación del templo, que lo dejamos como ahora está. Y fue en un invierno, cuando sacamos todo el techo, porque yo le dije a mi cuñado, lástima no vino David Valenzuela hoy día, pero con David planificamos todo esto. Y dije, si vamos a agrandar el templo, porque el templo llegaba hasta donde está esa cosa negra, que están toda la electricidad, el tablero, hasta ahí llega el templo. Le dije, lo agrandamos para allá, porque
porque ya lo habíamos agrandado para acá y todo. Y todo este diseño de la forma que tiene fueron ideas mías, le dije yo a él. Le dibujé en la tierra y mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Pues tiene unas lucecitas chicas que se prenden, ¿no? Ni los chiquillos saben dónde se prenden esas. Un día lo voy a explicarle. Los dicroicos, las chiquititas que están ahí. Oye. Porque en esa época hacíamos nosotros festival de la canción, hacíamos otras payasadas que poníamos mesas y alumbran. Bonitos, era bonito. Y yo estaba trabajando aquí en la iglesia físicamente, porque yo hice mucho trabajo aquí, y suspendimos la reunión de las noches para trabajar los días domingos. Suspendimos para trabajar y adelantar, porque todo esto lo hicimos en invierno. Y yo le dije a David, oye, si nosotros dejamos el cielo a la altura que está, lo vamos a alargar más ancho, se va a ver muy bajo. Hagámoslo así, le hice un dibujo. Él me miró y me dijo, mañana te llamo como a las 11, porque el ingeniero es un cálculo. Me dijo, no, tengo que calcular. ¿Y qué voy a calcular? Dije yo. Si estas cerchas se hicieron en el 80, yo conozco todo cómo está hecho. El 80 hicimos estas cerchas. Y para mí, le dije yo, es cortar, le ponemos 4x4, listo. Sin sacar el techo. Era invierno, y así fue. Y me llama, oye, sí se puede. Y después viene con el dibujito de media cercha, toda la curva. Y así se hizo. Pero ese hombre que dijo que era misionero, me dijo, me voy. Está bien, pues, hermano, está bien, si queréis. Pero si le pregunté, ¿por qué se quiere ir, hermano? No, porque yo no creo que usted deba de trabajar aquí. Usted está para predicar. Y a mí me gusta trabajar. Yo he hecho muchas cosas que la iglesia. El domingo pasado fue que vino, o el antepasado que vino un joven de Estados Unidos. Pasado. Él y yo y unos poquitos nos ayudaron a hacer todo el alcantarillado del tercer patio. La primera cámara, que tiene una tremenda planchona, y las 3 cámaras las hice yo. Yo nunca he hecho una cámara de alcantarillado en mi vida, nunca. Yo veo, listo, así se hace. Y esa cámara, la primera, tiene como está aquí. Yo caigo adentro y hay que hacer espacio. Y ahora con ese techito le dije al hermano Cristian, ¿dónde es Cristian? Lo vi que me trajo agua. Y viene con el amigo de él, Mauricio Sánchez se llama el amigo, y un día yo voy entrando y el Mauricio Sánchez está en la primera cámara metido. Y es como redondito. Le costó salir de allí. Y ese hermano se fue. Y gracias a Dios que se fue, porque estafó una iglesia un poco más allá, estafó otra más allá de un amigo, después estaba metido en una de un americano conocido, amigo mío. Muchos engañadores. Como ese, ¡pum! El hermano Ángel se hizo muy amigo de otro que le enseñó a armar el computador. Ese, otro. Un demonio. Un demonio, porque cuando salió de aquí de Chile, se fue a Estados Unidos tenía una iglesia terrible. Bueno, hermano, tengo muchas historias que contarle, pero por eso yo le creo lo que dice Judas, porque yo lo he visto con mis ojos en nuestra propia iglesia. Así que este error de los antinomianistas que dicen que si yo he creído en Dios y Dios me perdonó, la ley no me cae encima. Yo tengo la libertad de hacer lo que quiero. No, hermano. Dios nos dejó reglas. Este es el reglamento para vivir conforme a lo que Dios quiere. Y este reglamento, saben que es como la ley del tránsito. Entonces, ¿sabían que la ley del tránsito es universal? En todo el mundo. Aún como en los países de Inglaterra y otros que tienen el manubrio al otro lado, y los japoneses tienen manubrio al otro lado,
pero la ley es la misma. Igual, en todas partes. Incluyendo Estados Unidos, que allá se usan millas. Y los letreros dicen millas. Pero las millas son no equivalentes a los kilómetros como nosotros, pero es universal. Nadie puede decir, no, es que en mi país, como un mexicano amigo mío le dijo a los carabineros en camino al Elqui, adelantó en una curva en línea continua y creo que tenía doble continua pintada más encima. Porque según la ley del tránsito, esté pintada o no pintada, existe. El eje ahí existe. El carabinero le dijo a mi amigo, sus documentos, aquí están. ¿Y usted no sabe qué le dice la ley del tránsito? Le dice el carabinero, muy amable, porque él me contó, el afectado, cuando fui a visitarlo a su casa. Y el hombre le dijo, no, pero es que en mi país. Le dijo, señor, le dijo el carabinero, la ley del tránsito es universal, es igual en todo el mundo. Si usted no la obedece allá, no importa, pero aquí está en otro país. Y la ley aquí dice lo mismo que dice allá en una curva y con línea continua. Es el parte más caro que le ha costado, porque le quitaron los documentos. Y después le pagó un amigo mío para que se los llevara. ¿Y para qué pagó? Si usted ya no volverá a Chile. Gastó tanto dinero, pero aprendió una lección. Cara, pero la aprendió. El apóstol, Judas, está advirtiendo a la gente a vivir conforme a las Escrituras. Nosotros no debemos de pasar por alto las instrucciones divinas. ¿Y qué es lo que dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. Notemos. Versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo. Primero, ¿tú estás en Cristo? Muy bien, yo también. Chócala, somos hermanos. Si alguno está en Cristo, no importa que sea alguno, hombre, mujer, rico, pobre, alto, bajo, blanco, negro, amarillo, rosado, verde, no importa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Luego agrega, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo antes de estar en Cristo mentía, ahora no miento. Si antes de estar en Cristo yo robaba, ahora no robo. Si yo antes mataba, ahora no mato. Porque ahora estoy en Cristo. Y ahora soy una nueva criatura. Si antes yo iba caminando al infierno, ahora voy caminando al cielo. Entonces soy una nueva criatura. Y es eso lo que Judas quiere meter en la cabeza a los creyentes a los cuales él le estaba escribiendo esta carta. Por eso que en ella vemos principios bíblicos también, ¿verdad? Una cosa que él habla mucho, Judas, y es como cuando nosotros queremos, estamos sacándole el jugo a un limón que está medio verde, duro, ¿no? Exageramos porque cuesta, porque está duro. Cuando me salen limones así, lo que yo primero, antes de partirlo, le hago cariño. Luego lo parto, luego tomo un cuchillo tipo serrucho y abierto le hago todos los gajos. Y después recién lo pongo en la cuestión para exprimirlo. Este hombre Judas está como exprimiendo
la enseñanza para entregarle a los oyentes a los cuales él le enviaba esta carta, la importancia de la fidelidad, a ser fieles. Mire el versículo 3, Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas entiende que la salvación que él tenía, la que él estaba predicando, era la misma que los creyentes tenían. Una común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que quiere él? Quiere que tú y yo seamos fieles en la fe que hemos adquirido y contender ardientemente. Ya vamos a estudiar esas palabritas. ¿Qué quiere decir? Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, los creyentes. Esa es la fe que debemos de tener. Porque van, como dijo el apóstol en otras partes, van a llegar los rapaces, va a llegar gente a meterle ideas locas en la cabeza. Hermanos, yo he visto destrucción en muchas iglesias. Mi primera vez que me invitaron a la selva peruana fue el 2009. Y fuimos vía Iquitos, porque otra vez yo he ido por vía Bogotá, Colombia. Y de ahí bajamos a casi las 3 fronteras, poquito, faltó para llegar a las 3 fronteras, a Moquegua, Colombia. Pero en Iquitos conocí una cantidad tan grande, en un templo inmensamente grande, estuve predicando allí, muchos pastores. De allí empezaron a invitarme. La segunda vez que fui, ya no había la misma cantidad de pastores. Y pregunté, ¿qué pasó? No, que llegó un pastor con otra enseñanza y comenzó a enseñar otra doctrina. Y dividió a todos los bautistas, que eran una cantidad tremenda. Tremenda, porque Perú es muy grande y llegaron muchos. De hecho, cuando yo recién llegué aquí a la iglesia, el pastor Lingo, mi pastor, recibía un diario que se llamaba La Espada. Y en la contratapa, atrás, a la mitad, tenía muchas direcciones de iglesias bautistas en Lima. Pero una cantidad. Y de Chile, la única era la nuestra. Que otro día de comentario y una esposa pastor tenía un diario y me lo regaló. Y muchas iglesias, qué increíble, ¿por qué hay tantas iglesias y que habían 2 nada más? La de Osa y la nuestra. Muchos pastores. La segunda vez que fui, todo dividido. Porque llegó alguien con una doctrina no sana. Y ahora, más dividido. Por eso que Judas escribe esto, que el diablo se mete en las iglesias. Judas está advirtiendo de las amenazas que hay en las iglesias y que debemos de cuidarnos porque hay los que pervierten la fe que nosotros hemos recibido. Fíjese el versículo 3, una vez más. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que una vez fue dada a los santos. Si tú no conoces la Biblia, va a llegar alguien a meterte pajaritos en tu cabeza, ideas locas, y te va a ir siguiendo eso. Yo conozco mucha gente que aún ha pasado también por nuestra iglesia y que
viven en un libertinaje espiritual. La Biblia y los principios bíblicos, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, no le hacen mella. Y siguen. Y es más, uno se hizo pastor. Y los que salieron de aquí le siguen. ¡Qué impresionante! Judas, entonces, está advirtiendo a los creyentes. Va a entrar gente que va a enseñar otras cosas. Y bien podría haber dicho, pongan los ojos en Cristo. En ese tiempo no existía la Biblia escrita. No estaba la Biblia, el libro, como lo tenemos nosotros hoy. Así que tenemos que creer nosotros al Evangelio. Debemos conocer la Escritura. Porque ellos no respetan la gracia de Dios. Y lo que creen y hacen es el libertinaje. Aquí hay libertad para todo. Noten que el mundo ha cambiado muchísimo. Mucho. Y nuestro país no es la diferencia, porque de Sudamérica los más copiadores somos nosotros, los chilenos. Los chilenos somos muy monos, rápido para copiar la idea de los demás. Yo cuando era niño, los políticos, cuando hacían sus propagandas, salía él, la esposa y sus hijos. La familia era muy importante en nuestro país. De hecho, tuvimos 2 presidentes en el pasado. Uno que estaban separados, se juntaron para ser candidatos, y otros que aparentaban vivir juntos, pero dormían en camas separadas, pero siguieron. Ahora se ve abortos hasta en las iglesias. Qué tremendo, qué tremendo. Cero cambio. Nosotros tenemos que entender que la Biblia no cambia. Y en eso Judas está machacando. Tenemos que conocer la Biblia y vivir conforme a lo que la Biblia dice. Por eso que Judas menciona que Dios castiga, pues. Dios castiga. Mire el versículo 5. Mas quiero recordaros, quiero traerle a su mente, ya que una vez lo habéis sabido, el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se fijan? Ya saben ustedes la historia, porque esto había pasado miles de años. La saben, Dios disciplina. Judas le está recordando a los judíos aquí lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Y les menciona, hermanos, 3 rebeliones aquí. La salida de Egipto, mire el versículo 5, dice, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 3 disciplinas. No están en el orden cronológico. Es interesante, yo me preguntaba, ¿por qué no están en el orden cronológico? Sino que están en orden de a quién les está escribiendo, los falsos maestros. En las iglesias, hermanos, tenemos que tener los ojos abiertos. Y ustedes, mis hermanos, nunca permitan que alguien se pare aquí, sea yo u otra persona, que enseñe algo que no está apoyado en este bendito libro. Cualquier cosa que se enseñe que no tiene apoyo en la Biblia, está fuera de la voluntad de Dios. Y es un falso
maestros. Por eso nosotros tenemos que estar orando. Por los maestros y maestras con lo dominical, que nosotros no sabemos lo que estamos enseñando, pero nosotros sí sabemos lo que están usando, los manuales, ¿verdad? Y tenemos que orar por nuestros maestros que tenemos aquí, por hermano Cristian, que bien dijo hermano Lazar, está súper enfermo a él, le ha atacado peor a él que a sus propios niños. Lo ha tirado a la cama, está bastante mal. Hermano Cristian Gutiérrez y hermano Eliezer Cabello. Siempre orando para que ellos no se desvíen de la palabra de Dios. Porque es fácil hablar de cualquier cosa, hermano. Por eso tenemos que estar orando por cada uno de ellos. Les trajo a la mente la salida del pueblo hebreo. En el desierto desobedecieron a Dios. Les menciona la caída de los ángeles que se rebelaron contra Dios, que ocurrió en el cielo, y la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el pecado llegó hasta lo sumo, ¿verdad? Y habla de los falsos maestros. Pero también Judas nos habla a nosotros que debemos estar siempre unidos en el amor de Dios. En el amor de Dios. Mire el versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mantenernos en el amor de Dios. Ser fieles al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la tumba. Ser fieles hasta la tumba. Qué triste es ver creyentes que ya no están sirviendo al Señor. Hablaba la semana con un pastor, amigo, le pregunté fulano. Oye, este fulano de tal ya no está sirviendo al Señor, ¿verdad? Le dije yo a él. Sí. ¿Y usted cómo sabe? Porque dejó de escribirme. Yo le escribo y no me responde. Pasa lo mismo. Con todo, en todos los países que he visto es lo mismo. Dejan de escribir, ya sé. Anda afuera. No, me dijo, está lejos del Señor. Qué triste, qué triste. Judas va a ser un libro interesante, les animo a leerlo y a continuar mirando lo que dice, porque tiene enseñanzas muy ad hoc para nosotros y nos ayuda a abrir nuestros ojos espirituales para ver la bendición de Dios. Para concluir, miren el versículo 24 y 25, extraordinario. Voy a leer del 22 mejor, del 22. Algunos que dudan, convencedlos, porque en la iglesia hay gente también que duda. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad de la Escritura. A otros, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La contaminación, hablaremos mucho de esto también. 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y concluye, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Noten cómo concluye este hombre. Impresionante la fe, la certeza que él tenía. Un día nosotros, como los hermanos de los maestros que tenemos de la escuela dominical, nos han enseñado que un día la iglesia se va a presentar delante del Señor también. Y vamos a ser premiados conforme a nuestra fidelidad, lo que hicimos por el Señor Jesucristo. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas para la honra y la gloria de Dios. No para ser aplaudidos por los hombres.
Nosotros tenemos que hacer las cosas porque amamos al Señor y tenemos que servirle a Él de corazón. Muchos creyentes, tristemente, y escuchen bien para terminar, tristemente, muchos creyentes en el instante del rapto, porque el rapto, hermano, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos demoramos en abrir y cerrar los ojos? Una milésima de segundo. Pero van a pensar, ¡uy! Era verdad. Yo nunca lo quise creer. Por eso no viví la vida cristiana, porque pensé que era todo cuento. Pero Juan, cuando estudiamos en la epístola de Juan, nos enseñó un versículo que con ese quiero concluir. En Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Noten aquí en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo. Judas hablaba de los que estamos en Cristo, los que permanecemos en Cristo. Para que cuando se manifieste, cuando Cristo se manifieste, cuando venga a buscarnos, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿qué dice? Avergonzados. No nos alejemos de Él. Juan, aquí él se incluye que si él se sale de la voluntad de Dios, en ese momento va a sentir vergüenza por haberse salido de la voluntad de Dios. Y es precisamente lo que Judas nos advierte para que nosotros no vivamos esa amarga experiencia de avergonzarnos. Al contrario, estemos contentos cuando Cristo venga a buscarnos.